Buenas noches y bienvenidos a Regreso a Casa. Soy Marcos Grauday, el anfitrión de este programa. Este programa trata sobre la conversión. Y aquellos de ustedes que han visto este programa por mucho tiempo saben que después de escuchar invitado tras invitado tras invitado, uno escucha y observa que el Espíritu Santo toca a las personas en muchas formas y abre sus corazones y mentes a la verdad plena. Pero, por supuesto, esto no se trata solamente de ellos, se trata de ustedes y de mí, porque reconocemos que la conversión es un proceso continuo. Y el Señor usa una variedad de cosas para despertarnos a su plenitud. No es como si estuviésemos en un lugar y luego nos convirtiésemos a otro, en un camino largo. Nunca meramente llegamos, y a veces ese camino nos lleva a un lugar, y luego a otro, y luego a otro, al continuar siguiendo al Señor. Y vamos a ver que ese es el caso con el invitado de esta noche. Su camino llegó a su plenitud en fe y en Jesús y en su iglesia, pero requirió un par de tramos. Es un gusto tener a Brian Robbins. Se convirtió del judaísmo. Así que cuando menciono que se convirtió del judaísmo, ya tienen cierta idea de lo que estoy hablando. Así que, Brian, bienvenido al programa El Regreso a Casa. Gracias, Marcus. Es un gusto estar aquí. Es un gusto. El problema más grande con el programa El Regreso a Casa es que a veces necesitamos alrededor de 5 horas, ¿cierto? Por lo menos. Así que le voy a ceder la palabra lo más antes posible. Usualmente le pido al invitado que retroceda en su pasado y le dé a la audiencia una idea de dónde proviene antes de estar donde está ahora. Fantástico. Volvamos al principio. Bien. Nací dentro de la fe judía, fui circuncidado, hice mi bar mitzvah, fui confirmado, tuve una niñez maravillosa, me crié como judío reformado. Aclárenos lo que es eso. El judaísmo tiene 3 corrientes principales con varias variaciones. Hay judíos ortodoxos, hay judíos conservadores y hay judíos reformados. Son las 3 ramas principales del judaísmo y hay variaciones en el medio. Los judíos reformados son judíos que están muy unidos culturalmente con el judaísmo, siendo descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Creen en Dios, pero principalmente, bajo riesgo de generalizar demasiado, creen que las escrituras son historias para desarrollar principios, que Dios existe. Pueden creer que se trata o no de la palabra de Dios, tal vez la palabra inspirada de Dios, que puede ser un principio guía, y no necesariamente siguen todas o muchas o ninguna de las leyes mosaicas. Los del judaísmo ortodoxo, que es el otro extremo, irónicamente son más similares a los cristianos que toman la palabra de Dios como la palabra literal de Dios. Siguen la ley mosaica. Los judíos ortodoxos tratan de seguir los 613 mandamientos de la Torá. Y los judíos conservadores están en el medio. Pueden observar el Sabbat, pueden seguir las leyes dietéticas, pero son más modernos. Me pregunto cuáles son los que yo suelo ver cuando voy por el aeropuerto con sombrero y rulos. Hasídicos es una de las variaciones, pero la mayoría de los judíos hasídicos están dentro del grupo de los ortodoxos, en donde toman la palabra de Dios, todo lo que está dentro de la Biblia como la verdad, y también el Talmud. Y también podemos hablar de eso, lo cual es la ley oral, a la cual le dan la misma autoridad que a las Escrituras. Entonces, usted se crió dentro de una familia judía reformada. ¿Usted tenía una idea de una vida religiosa privada? Eso fue parte de mi regreso a casa. Sí y no. Yo siempre fui una persona espiritual y yo estaba buscando conscientemente a Dios. Verdaderamente lo estaba, pero nunca lograba conectarme. Y nuevamente el judaísmo era y es muy importante para mi familia. Y solíamos ir a la sinagoga para las festividades principales. Yom Kippur, Rosh Hashanah. Solíamos celebrar un seder en casa para la fiesta de Pesach. Yo solía ir a la escuela dominical, pero el templo no tenía ningún otro papel en mi vida. Yo nunca leía la Biblia. Yo no era incentivado a leer la Biblia. Y recuerdo haber estado sentado en el templo, en la sinagoga, de niño, tal vez como adolescentes, y haber estado buscando a Dios y tratando de orar, y simplemente no lograba conectarme. Así que yo estaba buscando, pero no tenía una conexión. Y francamente, por lo tanto, no pensaba mucho al respecto. Nada me motivaba a leer la Biblia o la Torá, aparte de ir a la escuela dominical. Así que me crié en una familia donde, nuevamente, culturalmente, en lo relativo a la identidad, el judaísmo era muy importante para mí. Yo cantaba mucho cuando era niño. Canté en el coro estatal de Nueva Jersey, en el coro de la escuela. El canto era una parte muy importante de la adoración. Efectivamente. Sí. E irónicamente incluía muchos cantos cristianos, así que yo era un jovencito judío. ¿De veras? Sí. ¿Se refiere al coro? Sí, el coro. Seguro.
Seguro, y cada vez que yo cantaba el nombre de Jesús, yo me estremecía. Tenía cierto sentimiento de culpa como judío, porque nunca nadie hablaba de Jesús. Por seguro, en mi familia, mi comunidad, mi sinagoga, pero tenía afecto en mí. Me estremecía. No obstante, yo solía cantar aquellas canciones evangélicas o villancicos. Gracias Sublime, estoy tratando de imaginármelo cantando Gracias Sublime. Gracias Sublime, sí. E irónicamente en la universidad, yo estudié en la Universidad Amherst, una pequeña universidad de Nueva Inglaterra, Sí. en donde conocí a mi esposa. Y ya les hablaré de eso. Y yo cantaba en el coro de ellos y fuimos en una gira mundial cantando en un número de catedrales católicas. Y nuevamente cada vez que cantaba el nombre de Jesús me estremecía. Así que fui a la universidad y el primer día de clases conocí a una mujer maravillosa de nombre Kim. Mi esposa Kim, la mujer más maravillosa. Me enamoré de ella y fuimos novios durante toda la universidad. Y ella era cristiana. Su padre era episcopal y su madre era congregacionalista, así que eran protestantes de corriente principal. Típico de Nueva Inglaterra. Típico de Nueva Inglaterra, así es. Y fue un problema muy grande para mí y para mi familia. No sé por qué. Por lo menos desde la perspectiva de la fe. Porque, como ya mencioné, para los judíos reformados se trata más que nada de la identidad, pero fue un gran problema. Para ella era algo más que la identidad, la fe de ella. Kim diría, y no quiero poner palabras en su boca, pero yo diría que ella siempre tuvo innatamente valores cristianos. Pero ella tiene una flexibilidad en su forma de pensar, en su perspectiva global, que francamente le ha permitido apoyarme en mi camino de fe. Probablemente sea la mejor manera de expresarlo. Y una de las ironías más grandes de la vida, y a menudo digo que Dios tiene sentido del humor, Así es. y hasta el día de hoy yo rezo sobre este tema. Caray. Yo la convencí para que se convirtiera al judaísmo, así que Kim se convirtió al judaísmo por mí, por mi familia, y nos casamos. Imagínense. Nuevamente rezo sobre ese tema porque no le di mucha consideración. No exploré el cristianismo, ni siquiera se me ocurrió. Eso era algo importante para mí y era críticamente importante para mi familia. Y Kim, que Dios la bendiga, me apoyó. Y eso nunca cambió quién era ella, pero ella se convirtió en un gran miembro de la comunidad judía reformada. Así que nos casamos, Kim y yo. Éramos jóvenes y yo era abogado. Fui a la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Más adelante, Kim hizo sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Columbia en literatura inglesa. Y yo empecé a ejercer como un joven abogado. Y una de las amigas de la niñez más cercana a mi esposa, Mary Olds, felicitaciones a Mary, una gloriosa mujer católica, miembro del Opus Dei y muy devota. Y a menudo ella venía a nuestra casa y solíamos platicar ocasionalmente sobre las Escrituras. Y yo actuaba con mucha arrogancia. Cuando miro en retrospectiva me doy cuenta que yo actuaba equivocadamente. No sé cómo pude tener esas conversaciones con ella porque yo prácticamente no sabía casi nada sobre el judaísmo o las escrituras. Pero me encantaba debatir. Y ella siempre llevaba esas discusiones con enorme gracia. En aquel entonces no me di cuenta, pero yo soy un gran creyente en fertilizar el terreno. Realmente al mirar en retrospectiva creo que eso plantó algunas semillas. Ahora se puede dar cuenta por obra del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo. La forma en que llevábamos esas conversaciones y la forma en que ella reaccionaba con gracia. Pero yo estaba viviendo una vida maravillosa. Kim y yo tenemos 5 maravillosos hijos nuestros y después nos convertimos en tutores legales de 2 más. Pero la vida era maravillosa. Tenía una esposa espectacular, era muy cercano con mis padres y mi familia. Económicamente me iba bien, tenía una práctica legal muy exitosa, era un bufete grande en la ciudad de Nueva York. ¿Qué podía ser mejor? Era a principios del 2004 y a mí me encanta la música clásica y me puse a cambiar de estaciones en mi automóvil para ubicar la estación de música clásica. Y sintonicé un programa de entrevistas cristiano, un programa de entrevistas evangélico. Y escuché durante 30 segundos y casi me reí en voz alta. Yo pensé, por favor, esto es una locura. Y lo cambié y sintonicé mi estación de música clásica. Y un par de días después nuevamente estaba sintonizando nuevamente y volví a caer en esa estación. En aquel momento no lo valoré, pero intencionalmente empecé a escuchar esa estación con mayor frecuencia cada vez. Nunca por convicción. Lo encontraba extremadamente interesante. Este era todo un lado distinto del cristianismo del cual yo nunca había oído. Nuevamente no fue por convicción, sino porque había una historia ahí. Yo sabía que había una historia ahí, era el Evangelio, así que empecé a escuchar con más interés. Pero nuevamente sin creer. Ahora,
Nos adelantamos al 23 de diciembre del 2005, 2 días antes de Navidad. Yo estaba conduciendo a casa desde mi trabajo en la ciudad de Nueva York. Había trabajado hasta muy tarde, era alrededor de las 11:30 de la noche, y estaba haciendo múltiples tareas, porque tenía la radio prendida, pero estaba pensando en todo el trabajo que tenía que terminar para poder ir para Navidad a Cape Cod, de donde es mi esposa, en donde su madre vivía. Yo nunca separé a mi esposa de su familia en lo referente a la celebración de Navidad. Siempre íbamos cada año y celebrábamos una Navidad relativamente secular con la madre de Kim. Y mientras escuchaba aquella estación, mientras hacía tareas múltiples, escuché que el locutor decía algo como: y si ustedes creen que Jesucristo es su Señor y Salvador, simplemente díganlo y acéptenlo como su Señor y Salvador. Y yo ya había escuchado esa frase 1000 veces antes. Y por un motivo que no puedo explicar, me encontré diciendo que yo creía. Pero no solamente lo estaba diciendo, sino que lo creía. Y cuando lo dije sentí cierto cosquilleo. En aquel momento, el lado intelectual de Brian Robbins entró y dijo: Brian, era el sentimiento de culpa judío, ¿qué estás haciendo? Y empecé a escuchar con más atención, porque me sentí estremecido por esa admisión y el sentimiento que tuve cuando lo dije. Y el locutor dijo algo así como: y si usted acaba de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted acaba de salir de las tinieblas y va hacia la luz. Era una profunda afirmación teológica que no entendí, porque en aquel momento de mi regreso yo todavía no entendía que Jesucristo era la luz del mundo y todo lo que significa Él para nosotros. Pero cuando el locutor dijo eso y estaba conduciendo el auto, y yo vivo en un área muy rural en Westchester, no hay postes de luz, había una luz colgada en una iglesia en la ciudad a 3 cuadras a través de varios árboles. Y captó mi mirada de forma muy poética, como si fuera una sinfonía. Y empecé a sudar frío. De veras, a sudar. Eso me afectó mucho. Llegué a casa, yo no sabía lo que eso significaba. Me sentía diferente. Verdaderamente me sentía diferente. Le conté a Kim, porque yo le cuento todo a Kim. Ella me dijo: Brian, tú eres una persona espiritual. Le dije: ¿es verdad? Ella me dijo: Brian, es época navideña y estás pensando en eso. Le dije: es verdad. Me dijo: Brian, estás bajo un estrés tremendo en la oficina en esta época del año. Le dije: es verdad. Me dijo: Brian, se te pasará. Y yo le dije: no lo creo. Así que tuve un viaje por carretera muy interesante hasta Cape Cod al día siguiente, que era víspera de Navidad, porque no podía pensar en nada más. Yo estaba pensando en Jesús y estaba pensando en esa experiencia y lo que significaba. Lo que significaba. Llegamos y era víspera de Navidad. Pasamos la víspera de Navidad con la madre de Kim, como siempre lo hacíamos. Llegó el día de Navidad y la madre de Kim se fue a la iglesia, como había hecho durante los 20 años previos hasta aquel entonces. Ahora tenemos más de 20 años de matrimonio. Y ella siempre iba sola, nosotros nos quedábamos en casa. Pero yo ofrecí ir. Y ella estaba contentísima pensando que simplemente estaba siendo un buen yerno. Porque ella iba sola a partir de su divorcio. Y mi esposa me miró y probablemente sabía lo que yo estaba haciendo, pero yo no tenía que ir. Tenía que ir para ver de qué se trataba esto. Así que fui con la madre de Kim al servicio en la iglesia congregacionalista en Cape Cod. Y llegó el momento de la verdad. Cuando estaba sentado ahí, llegó la hora de cantar algunos de los himnos, algunos de los cuales yo sabía y algunos de los cuales no. Y cuando llegó la hora de cantar el nombre de Jesús, yo me estremecí. Volví a sentir aquel cosquilleo. En aquel momento yo ya era un creyente. En aquel momento empezó mi recorrido intelectual. Empecé a leer de todo. Leí las escrituras hebreas, el Nuevo Testamento, el Catecismo Católico. Leí libros sobre la teología de la Reforma. Amasé una colección personal de más de 500 libros, los cuales leí todos. Leí aspectos del Talmud, leí sobre el pentecostalismo. Yo estaba tratando de aprender de todo y no sabía qué hacer con ello, porque aquella experiencia fue tan palpable y tan real al decirme sin duda alguna que Jesús, Yeshua en hebreo, era el Mesías. Pero no venía con un libro que me dijera cuál era la verdad, cuál denominación, cuál verdad. Pero yo estaba muy atraído hacia la liturgia y algo me estaba atrayendo hacia la experiencia litúrgica. Así que le hablé a Mary, la amiga de Kim. Para aquel entonces yo no le había contado a nadie, excepto a Kim, lo guardaba en privado. ¿De veras? ¿Cuánto tiempo duró eso? Entre la Navidad y el momento en que le pedí ayuda a Mary, después de haber empezado mi recorrido espiritual, como un mes. Bien. Alrededor de 30 días de intensa lectura en la noche, lectura en el día, de leer en cualquier momento libre que tenía para pensar sobre ello. Y entonces le escribí un correo electrónico a Mary. No le conté por qué. Le dije: ¿sabes? Estoy muy interesado en leer el Nuevo Testamento. ¿Me puedes recomendar alguno con comentario?
Y ella me recomendó la Biblia de Navarra, la cual compré. Y me dijo, tengo un amigo que es sacerdote y vive a una cuadra. Era el padre Arnie del Opus Dei. Ella me dijo, ¿por qué no lo ves? Así que lo hice, fui a ver al padre Arnie, un hombre maravilloso. Hablamos un poquito sobre mi experiencia hasta el momento. Hablamos un poquito sobre Newman y sus experiencias. Me sugirió material de lectura. Pero me marché sabiendo que el catolicismo sería extremadamente difícil para Kim, mi esposa. Así que hice a un lado la idea del catolicismo. Y dije, ¿sabe? El padre de Kim era episcopal y los episcopales tienen una liturgia similar a la Iglesia Católica. ¿Por qué no hago la prueba? Así que fui a la computadora y busqué una iglesia episcopal cerca de mi oficina a pie. Y encontré la iglesia Santa María, la cual era la iglesia más anglo-católica de Nueva York. Pero yo quería la experiencia católica dentro de un entorno episcopal. Hice una llamada telefónica y pedí hablar con un párroco e hice una cita. Yo elegí la fecha. Fue como una semana después. Y llegó el día y me estaba nervioso. Y decidí entrar a la internet y ver si estaba la biografía del sacerdote. Yo iba a verlo a las 12:30, tal vez a la 1 de la tarde. Pero vi que tenían una misa cantada los miércoles al mediodía. Era perfecto. A mí me encanta la música. Yo iba a estar cómodo. Así que fui temprano y fui a la misa cantada. Y la misa y el sermón se trataban sobre la conversión de San Pablo. Resulta que era la festividad de la conversión de San Pablo. ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Qué coincidencia! Así que fui y platiqué con aquel sacerdote y hablamos sobre la conversión de San Pablo. Y sin saber nada de la liturgia episcopal, yo pensaba que tal vez él hizo ese sermón para mí. Pero por supuesto era la festividad, lo cual fue una gran coincidencia. Y de hecho empecé a ir a la iglesia episcopal. Para aquel entonces yo ya les había contado a mis hijos y a Kim, no le había contado a nadie más. Y eso me estaba molestando. Y verdaderamente yo sentía que quería ser parte de una comunidad local. Así que me incorporé a una iglesia episcopal, no en mi ciudad, sino en una ciudad vecina. Todavía rezo por ellos. Y yo cantaba en el coro y Kim traía a nuestros hijos de vez en cuando para escucharme cantar. Y esa fue mi experiencia de fe. Y entonces sucedió algo maravilloso desde mi perspectiva. Mi esposa y los 5 hijos que teníamos en aquel entonces, todos eran cinturón negro en karate. Y su sensei o maestro era un cristiano vuelto a nacer. Usted fue muy valiente al hacer este cambio. Por supuesto, era mi integridad física. Ellos son maravillosos, pero todos son talentosos en las artes marciales. Y su sensei, su maestro, es un cristiano vuelto a nacer. Y él nos invitó a la ceremonia de ponerle nombre a su bebé en Ciudad de Nueva York. Y fuimos. Era un estilo de alabanza lleno del Espíritu Santo con una música cristiana contemporánea. Y les gustó mucho a mis hijos. Y mi esposa me sorprendió después. Me dijo, Brian, si encuentras una iglesia como esta, los niños y yo iremos contigo. Yo sabía que no era la experiencia que yo estaba buscando en lo referente a la experiencia litúrgica, pero dije, maravilloso. Así que busqué y encontré una iglesia pentecostal, no muy lejos de nuestra comunidad, en donde nos incorporamos. Y fue la iglesia donde fui bautizado con mi hija mayor, quien vino a la fe y se bautizó conmigo. Fue muy emotivo. Y aquello se convirtió en nuestra experiencia de fe como familia. Todo ese tiempo yo lo estaba complementando yendo a la iglesia episcopal en Ciudad de Nueva York durante la semana para recibir mi liturgia. Y continuamos de esa forma como familia durante bastante tiempo. Pero faltaba algo. Y mientras más leía, más convencido estaba. San Pablo habla acerca de la obediencia de la fe, y yo sentía que yo estaba siendo desobediente a un llamado. Yo había sido convencido por las Escrituras y por el Espíritu Santo. Fui convencido por las Escrituras cuando leía versículos como, cuando haya una disputa, llévenlo a la iglesia, un lugar de autoridad. Yo decía, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está esa autoridad? Y yo tenía interés por las raíces judías de nuestra fe. Así que estudié ejemplos en el Antiguo Testamento. Dios le dio autoridad a Moisés. Cuando Miriam cuestionó esa autoridad y cuando Aarón cuestionó esa autoridad, fueron reprendidos. Cuando Coré cuestionó esa autoridad, fue reprendido. Y yo vi que ese ejemplo se repetía en las Escrituras. Cuando Jesús les dio autoridad a San Pedro y a los apóstoles,
Y luego Jesús reconoce esa autoridad cuando les dice a los judíos, obedezcan a los fariseos porque ellos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Jesús lo reconoce, él dice, no hagan lo que hagan ellos, son hipócritas, hagan lo que dicen ellos de acuerdo a la ley de Moisés. Así que vemos ese ejemplo de autoridad. ¿Y por qué está ahí? Porque él recreó ese ejemplo de autoridad y yo sentí que esa autoridad reposaba sobre la Iglesia Católica. Así que compartí eso con Kim y ella me apoyó mucho. Me dijo, mira, si aquí es donde Dios te está llamando, no me siento cómoda con eso, pero te voy a apoyar. ¿Por qué no lo estudias? Así que volví donde el padre Arnie, quien había permanecido en contacto conmigo. Y me presentó a Sam Johnston, quien es un maravilloso hombre católico en la ciudad de Nueva York, un verdadero intelectual que básicamente me dio clases personales de catecumenado. Nos veíamos semanalmente y estudiábamos el catecismo y excelentes libros de teología y obras de apologética. Y hablábamos sobre ellos, y fue extraordinariamente útil para mí. Y mientras yo estaba haciendo esto, porque no quiero desviarme demasiado, en algún momento quiero hablar sobre mi relación con mi familia, porque antes que me fuera posible cruzar el Tíber, Yo iba a decir eso porque incluso el bautismo en sí parece ser... fue un evento enorme. Sí, Hubo un periodo durante el primer año de mi regreso en el cual no había hablado con mis padres. Yo soy muy cercano con mis padres. Yo no sabía qué hacer. Y le hablé a Kim al respecto. Y dijimos, tal vez nunca deberíamos contárselo a mis padres. Pero alrededor de un año después de mi conversión espiritual, yo estaba en mi oficina en la casa. Y no estoy embelleciendo ninguna de estas historias. Esto fue lo que sucedió. Tuve la gran sensación de que debía contárselo a mis padres. Yo no quería. Créanme. Lo último que yo quería hacer era tener esa conversación, así que fui donde Kim. Ella estaba en la cocina y le dije, Kim, tengo una preocupación, tengo que conversar contigo. Me dijo, está bien, Brian, pero yo también tengo una preocupación. Le pregunté qué era. Me dijo, ¿sabes? Tienes que contárselo a tus padres. Fue el Espíritu Santo, así que llamé a mis padres por teléfono. Ellos vivían en el pueblo vecino, en aquella época del año. Eran como las 8 de la noche. Les dije, ¿puedo pasar a tomar una taza de café? Mi madre dijo, claro, te haré un confite. Así que conduje hasta allá mientras pensaba, ¿qué les voy a decir a mis padres? Y yo estaba pensando en aquellos versículos en el Evangelio según San Mateo. No estén preocupados por las palabras, el Espíritu Santo les dará las palabras. Y fui y me senté con ellos y les dije, tengo que decirles algo. Y le dije a mi madre y a mi padre, yo tengo una relación muy estrecha con ellos. Les dije, permítanme hablar, denme 40 minutos, permítanme hablar. Y me dijeron, está bien. Y les conté todo. Les conté sobre la experiencia. Les conté sobre mi experiencia de conversión con Jesús. Les conté acerca de dónde me encontraba en mi camino de fe. Al final de esa conversación, mi madre se volvió hacia mí y me dijo, como solo una madre puede, me dijo, Brian, estoy muy feliz por ti, porque has encontrado una relación con Dios. No es algo que yo comparto de la misma forma, pero soy tu madre. Ha pasado un año y no me lo habías contado. Yo te amo. Fue una maravillosa reacción de parte de mi madre. Mi padre fue igual de afable, pero más reservado. Y me dijo que le gustaría que me reuniera con un gran rabino judío para convencerme de que yo estaba equivocado. Y yo pensé que iba a traer uno de Israel, lo cual no hizo. Pero al final, para honrarlo, tuve esa conversación, la cual fue una de las experiencias más llenas de fe que he tenido. Fui a ver a aquel rabino. Era un hombre maravilloso. No voy a mencionar su nombre aquí, pero fue extraordinariamente bondadoso. Muy ducho en las escrituras del Antiguo Testamento. Era un rabino que era apologista judío. Tal vez una especie de antimisionero, pero muy amistoso con la comunidad cristiana. Y como dije, muy conocedor del Evangelio. Pasamos bastante tiempo hablando de lo usual, el cumplimiento de la profecía, lo que verdaderamente dice Isaías 53, lo que es el judaísmo rabínico versus bíblico, cuál es el papel del Talmud, todas las cosas de las que se puede conversar cuando se habla de la perspectiva cristiana versus la judía. Pero se volvió muy claro en esa conversación tan estrecha, él dijo, Brian, no voy a tratar de convencerte de nada, sería presuntuoso de parte mía. Me dijo que tenía mucho respeto por el lugar donde yo me encontraba en mi camino y cómo yo lo había discernido. Entonces le hice una pregunta personal. Le dije, espero que no le moleste, no quiero faltarle el respeto, porque él era muy amable y bondadoso. Le dije, cuando usted está a solas,
como usted es tan conocedor del Nuevo Testamento y las profecías, ¿alguna vez le ha preguntado a Dios si es posible que Yeshua sea el Mesías? Y me dio una respuesta más honesta de la que yo esperaba. Hizo una pausa, la cual para mí pareció una eternidad, pero fue unos 10 segundos. Y me dijo, Brian, ¿quieres decir más que si viese una imagen al otro lado del cuarto y me preguntase si estoy viendo un unicornio? ¿Más que eso? Yo le dije, sí, más que eso. Y me dijo, bueno, entonces no. Pero fue una respuesta muy honesta, fue una respuesta reflexiva y fue edificante para mi fe, porque me di cuenta que incluso un hombre como ese, arraigado en el judaísmo, quien es intelectualmente honesto consigo mismo, dijo, soy capaz de meditar sobre eso. No estoy intentando sugerir que él creyera, pero fue una gran pregunta y fue una gran respuesta para mí. Así que yo estaba en camino hacia el catolicismo. Yo estaba siendo convencido por lo que yo llamaría obediencia a la fe por los versículos de las Escrituras. Y entonces empecé a sentir hambre por la Eucaristía. Era verdaderamente difícil de explicar. Simplemente quería mucho la Eucaristía. Y la primera vez que sentí resentimiento hacia la Iglesia Católica fue acerca de la comunión cerrada, cuando recién empezó a interesarme. Realmente llegué a valorarla. Y llegué a creer en la comunión espiritual. Antes de ser confirmado en la iglesia, yo solía ir a la adoración y trataba de participar en la comunión espiritualmente. Pero también empecé a estudiarlas, a leer los escritos de los primeros padres de la iglesia, lo que creían los primeros cristianos, y luego regresé a las raíces del judaísmo. ¿Saben? El evento más grande e importante del judaísmo es la redención de Egipto, la redención de la esclavitud, y eso fue un éxodo, y ellos fueron alimentados con pan verdadero. El maná del cielo era verdadero, no simbólico. Era pan verdadero, esencia de vida, tan real que Dios les mandó poner un pedazo de maná en el arca de la alianza para que recordaran que es real para siempre. ¿Y qué hizo Jesús cuando vino? Cuando leemos las Escrituras, Jesús es judío, y en realidad las Escrituras inicialmente fueron escritas para los judíos. Él se describe a sí mismo como el nuevo Moisés, como el nuevo Éxodo. Es una redención de los lazos del pecado. Y él mismo hace la analogía directa entre el maná del cielo y su cuerpo y sangre. Es algo real, no simbólico. El cuerpo y la sangre de Cristo. Y tuvo un gran efecto en mí, tanto desde la perspectiva judía como de la enseñanza. Al leer San Juan 6 y San Juan 6, versículo 66, Jesús les habló a sus discípulos y les dijo, verdaderamente tienen que comer esto. Y dijeron, es una enseñanza difícil, ¿quién puede aceptarla? Y él dijo, no, de veras tienen que comer esto. En el texto original, él usa palabras más fuertes. Y luego permite que sus discípulos se marchen cuando no pueden aceptar la enseñanza. Ese es el único lugar en las Escrituras en donde Jesús no corrigió a alguien que no lo entendió, en lo referente a sus discípulos. Anteriormente, cuando dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, y lo malentienden pensando que estaba hablando del pan. Él dice, no me entienden, estoy hablando de las enseñanzas de los fariseos. Él permite que esos discípulos se alejen de la vida eterna. Si hubiera estado hablando metafóricamente, hubiera dicho, no se vayan, estoy hablando metafóricamente. Y si estaba hablando literalmente, les permitió marcharse porque no creían. Y entonces se volvió a los apóstoles. Y esto es igual de grande, y les dijo, ustedes también me van a abandonar. Y ellos no dijeron, entendemos, dijeron que le creyeron. Dijeron, ¿dónde más vamos a ir? Tú tienes las palabras de vida. Lo aceptaron con fe. Y para mí eso fue lo decisivo, por decirlo así. El intenso llamado a participar en la Eucaristía y la convicción verdadera en la doctrina de la autoridad apostólica que reposa en la Iglesia. Me sentí atraído. Así que estudié el catecismo, estudié con Sam, y después Kim me acompañó con los niños. Fuimos a Washington, a una iglesia en la capital, y fue una experiencia muy grande, la cual sigue conmigo. Y hasta el día de hoy estoy muy agradecido por ello. ¿Por qué no hacemos una pausa aquí? Sí. Bien, es un buen momento para hacer una pausa. Cuando regresemos hablaremos sobre algunos de los detalles y otros temas. Creo que en particular una de las preguntas que tengo en mente es, volverse católico probablemente haya sido un redescubrimiento y una revalorización de sus raíces judías, haciendo que todo tenga sentido, tal vez en una forma que muchos de nosotros en la iglesia, e incluso los conversos protestantes a la iglesia, no nos percatamos por completo de cuán judía es nuestra fe.
Hablaremos de eso cuando regresemos. Fantástico. Nos vemos en breve. Welcome back to the journey home. Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. El invitado de esta noche es Brian Robbins, converso del judaísmo. Brian, muchas gracias. Es difícil resumir la forma en que el Señor ha abierto nuestros corazones y mentes para llevarnos hacia Él. Tengo un par de preguntas específicas para usted, pero antes de eso, usted entró a la iglesia en Washington, D.C. Cuéntenos sobre ese evento. Fue una experiencia increíble. Fui recibido en la iglesia en Washington. Mi esposa Kim y mis hijos fueron solo como observadores y me ofrecieron mucho apoyo durante esa experiencia. Y francamente lo usé como una oportunidad para hablar con mis hijos acerca de mi fe y lo que significaba para mí. Desde aquel entonces, después de haber entrado a la iglesia y de haber tenido esa experiencia y aumentar mi fe, mi hijo menor, Stuart, quien ahora tiene 13 años, ha entrado a la iglesia, lo cual me causó gran satisfacción y alegría. Y después de eso, nos hemos convertido en los tutores legales de 2 niños católicos, así que ahora tenemos 7 niños en nuestra familia. Así que somos muy eclécticos en lo referente a nuestra fe en casa, con diferentes personas en diferentes etapas de su caminar con Dios. Pero ha sido una verdadera bendición para la familia. Lamentablemente, a menudo tanto los ritos a la adultez judíos como los ritos a la adultez cristianos solo pueden ser vistos como tal. Recuerdo cuando yo solía cantar en un grupo en la universidad, solíamos cantar en bar mitzvahs. Y yo no sabía lo que estaba sucediendo y a veces yo me preguntaba si los invitados sabían el significado de lo que estaba sucediendo. ¿Su regreso hacia la fe católica le ayudó a descubrir la belleza del legado que usted tenía? Verdaderamente así fue. Me alegra que me pregunte eso. Como les dije a mis padres, sinceramente creo que me convertí en un mejor judío al volverme cristiano. Lo que quiero decir con esto es, quiero explicar eso. Jesús fue judío, María fue judía, José fue judío. Los 12 apóstoles eran judíos. Cada autor de cada libro de las Escrituras, excepto San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, eran judíos. Y no digo esto porque los judíos sean mejores o diferentes, pero hay que reconocer las raíces de la fe. Sí. Y el lente a través del cual la audiencia original de las Escrituras las estaban leyendo. El cristianismo, en su esencia, es judío. En la carta a los romanos, San Pablo dice que los gentiles son injertados a las promesas de Israel. No fue que Israel fuera insertada a las promesas de la nueva alianza. La nueva alianza es el vino nuevo en los odres nuevos en lugar de los odres viejos. Así que no están tratando de recrear o de construir encima de la ley mosaica, sino que la ley mosaica está señalando hacia algo. Sí. Que es una plenitud natural. Así que esperaríamos ver dentro del cristianismo elementos del judaísmo. Y a propósito, si pensamos sobre ello, la iglesia primitiva era tan judía que de hecho hubo un debate con respecto a que si los gentiles tenían que convertirse al judaísmo para poder ser cristianos. Sí. En Gálatas, cierto, los creyentes gentiles tienen que ser circuncidados y seguir las leyes de Moisés para poder ser parte de la comunidad de la alianza. Sí. Para poder ser insertados a Israel. Y la respuesta fue claro que no. Bien, irónicamente hemos girado 360 grados y hay razones históricas las cuales podemos mencionar. Históricamente hoy, desafortunadamente, para muchas personas la siguiente es una pregunta legítima. Si un judío se convierte al cristianismo, ¿debe dejar de ser judío para poder ser cristiano? ¿Ven cómo hemos dado una vuelta de 360 grados? Y la respuesta a la pregunta es no, aunque hubo un periodo en el que creo que como reacción ante la judaización durante los primeros años de la iglesia, hubo una divergencia intencional en la práctica entre la observación ceremonial judía y el cristianismo. Sí. Pero las raíces judías de la fe, las cuales empecé a explorar en serio cuando me volví creyente, son extraordinarias. Y si está bien, deseo hablar un poquito sobre Jesús y el calendario judío, porque es muy interesante. Exactamente, me gustaría que hablara sobre eso porque yo soy converso al catolicismo, del protestantismo e incluso yo pienso que en mi propia procedencia nunca valoré la continuidad. Siempre decíamos que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en Jesús, en lugar de aclararles que nos referíamos a las profecías judías. ¿Cierto? Y es lo mismo, pero no lo entendíamos plenamente porque siempre estábamos mirando hacia atrás, entendiéndolo desde nuestra perspectiva, en lugar de mirar a partir de la otra perspectiva hacia Jesús. Exactamente. En lugar de verlo como el cumplimiento de todo lo que ellos habían estado esperando. Ese es el contexto dentro del cual tenemos que entenderlo a Él y a nuestra fe católica. Exactamente. Es una transición perfecta para lo siguiente.
Si volvemos a las escrituras hebreas, Dios le dijo a Israel, les dijo a los judíos que el primer mes del año debía ser el año que ahora llamamos Nisan, el cual es el mes en el que ocurre la Pascua. ¿Y por qué les dijo esto? Porque, como ya he indicado, el éxodo de Egipto, la redención de la esclavitud, fue el evento histórico más importante en el judaísmo. Estaba supuesto a ser el primer día del mes. Era así de importante. Y en el mes de Nisan, la festividad de Pesach, en el 10º día del mes, uno estaba supuesto a sacrificar un cordero sin mancha, estaba supuesto a inspeccionarlo para asegurarse que no tuviera mancha. Y en el 14º día de Nisan, uno estaba supuesto a matar el cordero y consumir el sacrificio entero. Y la razón de esto es como conmemoración del Éxodo, cuando mataron un cordero y pintaron el dintel de las casas con su sangre para evitar que el ángel de la muerte entrara a los hogares judíos. Entonces, ¿qué sucedió con Jesús? Jesús vino a Jerusalén. Si hacen los cálculos, verán que fue el 10º día de Nisan. Poncio Pilatos declara que no tiene culpa, que no tiene mancha. Es crucificado en el 14º día de Nisan y consumimos el sacrificio en la Eucaristía. Los paralelos no hubieran pasado desapercibidos entre una audiencia judía, pero demasiado a menudo pasan desapercibidos hoy. Pero aún hay más. ¿Qué es lo que sigue en el calendario judío? Se llama el Festival de las Primicias. Es el primer día después del primer Sabbat de Pascua. Bien, ¿qué es? Es una ofrenda de grano al Señor, la cual, si es aceptable, el resto de las ofrendas también serán aceptables. Bien, Jesús fue crucificado un viernes. Ese era el Sabbat de la Pascua, de viernes a sábado. La festividad de las primicias fue domingo. Él resucitó el domingo, el día de las primicias. Y de hecho, en las Escrituras, su resurrección es descrita como la primicia, indicando la resurrección que tendremos el resto de nosotros en el futuro. Así que, nuevamente, vemos la forma en que, en su vida, muerte y resurrección, la forma en que Jesús está siguiendo el calendario judío. Pero hay más. La siguiente festividad judía es Shavuot, 50 días después de la Pascua. Es una conmemoración de la bajada de Moisés de la montaña con los 10 mandamientos, la ley escrita por los dedos de Dios en piedra. Bien, cuando leemos la historia de cuando Moisés entrega la ley, los 10 mandamientos, recordamos el becerro de oro. La mayoría de la gente se olvida cuando estudia las Escrituras. Él bajó 2 veces. Él bajó con los 10 mandamientos y rompió las primeras tablas porque los judíos habían estado adorando al ídolo, al becerro, como resultado de lo cual Moisés dijo, ¿quién está conmigo? Y los levitas levantaron la mano y dijo, quiero que maten. Esto fue terrible. A sus hermanos y hermanas que participaron en esta terrible idolatría, y se dice que 3,000 personas perdieron la vida. Ahora miremos el calendario cristiano. El Pentecostés es el mismo día de Shavuot. ¿Y qué sucede en el Pentecostés? La ley está escrita en nuestros corazones, en lugar de estar escrita por el dedo de Dios sobre la piedra. Es la nueva alianza. Jeremías 31, versículo 31, habla del día en que se dará una nueva alianza, la cual es diferente a la ley de Moisés. La ley quedará escrita en nuestros corazones. Ahí está, en el mismo día. ¿Y saben lo que dice? 3,000 personas aceptaron la fe aquel día. El paralelo es inequívoco. No puede ser coincidencia. Y nuevamente, esto proviene de una perspectiva judía, mostrando que esta es el cumplimiento más grande de las cosas que han sucedido en el pasado. Pero lo mejor aún está por venir, porque de forma muy interesante, en el calendario judío hay un gran intervalo. Esas cosas suceden en rápida sucesión, y luego hay un intervalo muy grande hasta que llegamos al Festival del Otoño, el cual es Rosh Hashanah, seguido por Yom Kippur, seguido por la fiesta de Tabernáculos. Hoy en día, Rosh Hashanah es conocido como el Año Nuevo Judío. Todo el mundo dice Feliz Año Nuevo, pero en las Escrituras se le conoce como la solemnidad de las trompetas. Y una de las razones por las que se le conoce como el Año Nuevo Judío, a pesar que es en el 7º mes del año, los judíos tienen un calendario distinto, es el 7º mes en lo referente a solemnidades, porque Dios dijo que el primer mes sería Nisan, como dije al comienzo. Es el primer mes para propósitos de su calendario secular. Es porque durante el exilio babilónico ese era el mes del Año Nuevo babilónico, el Año Nuevo judío. En realidad es la solemnidad de las trompetas, lo cual es algo muy mesiánico. El Talmud dice que las trompetas son una señal de la venida del Mesías. Así que yo miraría a eso y diría, eso señala hacia la segunda venida de Cristo. Jesús le habló al liderazgo de Israel cuando estaba a punto de ser crucificado y dijo, ustedes no volverán a verme hasta que ustedes, los líderes de Israel, digan, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bien, esto disipa toda la teología de la alianza. No volverán a verme hasta que ustedes digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Rosh Hashanah es una anticipación del tocar de las trompetas. ¿Qué sucede durante Rosh Hashanah? Da inicio a un periodo de 10 días de ley, un periodo de reflexión profunda, de orar por el perdón de los pecados.
Eso es lo que los judíos hacen hoy, en preparación para Yom Kippur, que es el día de la expiación. Y creo que desde una perspectiva escatológica, eso anticipa el día que las trompetas serán tocadas. Jesús ha de regresar. La nación judía como conjunto llega a reconocer y a llorar por aquel que fue atravesado. Según la profecía de Zacarías, clamarán el nombre del Señor, los pecados serán perdonados, lo cual será el cumplimiento en el calendario judío del día de la expiación. Y después en la fiesta de tabernáculos, es interesante, en las escrituras hebreas se describe como el final de los tiempos, un día en el que el judío y el gentil juntos adorarán al Señor. Y ese será el día cuando finalmente el judío y el gentil estarán unidos en Cristo. Se lo volverán Had en Cristo. Had significa uno. Finalmente unidos en Cristo. Y todo esto de hacer cumplir la profecía mayor de la reunión de las 10 tribus perdidas de Israel, porque Israel era 12 tribus. Y cuando decimos judaísmo o judíos hoy en día, en realidad estamos hablando de Judá. Esa es una de las 12 tribus. Las 10 tribus del norte se separaron después que el hijo de Salomón fuera un mal rey y fueron conquistadas por los asirios y desaparecieron entre las naciones gentiles y han estado perdidas. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron conquistadas por los babilonios. El exilio en Babilonia, como leemos en el libro de Daniel, pero ese exilio solo duró 50 años y fueron restauradas. Y esos son los judíos del presente. Dios prometió que reuniría a las 12 tribus y nadie sabe cómo. Pero ese es el gran misterio. Nosotros no podemos resolverlo. San Pablo dijo en la carta a los romanos, después de la caída, cuando los gentiles vengan, todo Israel será salvado. ¿Cómo serán recuperadas las 10 tribus perdidas de Israel? Al predicar el Evangelio al mundo. Y junto con las naciones gentiles vendrán todas. Vendrán todas. Creyentes gentiles, creyentes judíos, así uno haya sabido si es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob o no. Toda esa distinción. Y finalmente, todos seremos uno en Cristo. ¿Sí? Así que para mí el cristianismo es el cumplimiento, la realización, la progresión natural. Es la nueva alianza expresamente preordenada en Jeremías cuando decían que iba a haber una nueva alianza. Habiendo venido a la Iglesia Católica desde una procedencia protestante, a menudo pensamos, bueno, ¿cuál es el gran misterio del cual habla San Pablo en la carta a los Efesios? Y siempre decimos, bueno, el misterio es que a pesar que yo era pecador, Cristo murió y me amó y murió por mí y me dio la vida nueva en Él. Pero el contexto de cuál es el gran misterio en Efesios, eso es de lo que usted habla. Ese es el gran misterio. Que no es solamente para un grupo, sino para todos. Y que todos somos parte de la gracia salvífica de Jesucristo. Ese es el gran misterio. Usted mencionó el tema de la alianza doble. Me parece bien porque puede que algunos de nuestros hermanos judíos estén viendo el programa. Porque hay voces allá afuera, las cuales yo llamo las voces hiperecuménicas, que quieren decir, ya no es necesario extenderles la mano a nuestros hermanos judíos. Así es, yo estoy muy en desacuerdo. Creo en la doctrina católica de la ignorancia invencible. Pero puedo armonizar estas dos afirmaciones. Trataré. Creo que las dos afirmaciones son ciertas. Primero, las Escrituras nos dicen que somos salvados mediante Yeshua, mediante Cristo, mediante la fe en Cristo. Yo creo eso. Es lo que me dicen las Escrituras. Es inescapable. Yo no quiero escaparme de eso. Lo creo de todo corazón. Pero también creo que las Escrituras sustentan la idea de que somos responsables en proporción al nivel de revelación que tenemos disponible. Y explicaré esto. Puedo armonizar ambos puntos. Porque parecen no ser irreconciliables, pero lo son. Jesús les dijo a los fariseos, ellos dijeron, ¿nosotros somos ciegos también? Y él les dijo, como ustedes dicen que pueden ver y sin embargo me rechazan, entonces tienen culpa. Si hubieran sido ciegos no tendrían culpa. Él les dice, si yo no hubiera realizado estos milagros ante ustedes, ustedes no tendrían culpa. Pero como hice estos milagros, por lo tanto ustedes tienen culpa. Dios también desea que todos seamos salvados. Todos, la humanidad entera, es el deseo de Dios. No obstante, en otro lugar nos dice que Él cegó sobrenaturalmente a Israel. Así que a ellos no les es posible ver. Él dijo, les voy a dar ojos pero no verán, y oídos pero no escucharán, no podrán. Así es. Entonces, ¿cómo reconciliamos todo eso? Y esto es algo de lo cual tengo que hablar Porque es un tema muy importante. un poquito más cuando hablamos de las Escrituras. Sí, mucho. Pero creo que nos ha sido mostrado. Sí, vale la pena hablar de ello. Luego vemos al ladrón en la cruz, y hay dos ladrones en la cruz, y un ladrón acepta a Cristo en los momentos antes de la muerte, y el otro no. Y Jesús dice, llamaré con mi voz, yo he llamado con mi voz, mis ovejas conocen mi voz. Y yo creo que nuestra tarea es predicar el Evangelio ante el mundo. Es un mandamiento. Jesús dijo, si me aman, seguirán mis mandamientos. Y uno de los mandamientos fue predicar el Evangelio ante el mundo, fertilizar la tierra. Nosotros no podemos, usted, yo, nadie puede obligar a alguien o convencer a alguien de algo, pero podemos fertilizar la tierra. Sí.
como nos dice el Evangelio, para que algún día esa semilla dé buen fruto. Y esa es nuestra tarea. Pero creo que es posible. Creo que un Israel no creyente no va a ser salvado meramente a través de una alianza aparte. Creo que va a ser salvado mediante la fe en Cristo. La pregunta es ¿cuándo? Algunos más antes en la vida, otros más adelante en la vida, otros en el momento entre la vida y la muerte, pero no es una alianza aparte. Bueno, observemos el modelo de los primeros apóstoles, los primeros conversos, por llamarlos así, al cristianismo. Eran judíos y ahora eran judíos realizados y salvados a través del Mesías. Ellos no retrocedieron y ellos no dejaron solas a sus familias judías. Y uno tampoco se puede juzgar a alguien de dos formas, a ver si usted está de acuerdo con esto. Yo no puedo decidir dónde vayan a ir ellos porque no están dentro de la iglesia. Esa no es mi tarea, ni tampoco puedo ir al otro extremo ni tener algún tipo de presunción de que ellos están bien donde se encuentran. No es mi tarea. Tengo una sola tarea: contarles sobre Yeshua. Así es. Y su iglesia es todo. Estoy de acuerdo de todo corazón y estoy de acuerdo en que eso fue lo que hicieron los apóstoles. Ellos iban a la sinagoga bajo riesgo de ser flagelados, iban a predicar el Evangelio. Y de la misma forma hay muchas formas de predicar el Evangelio. San Francisco de Asís dice, siempre prediquen el Evangelio y de ser necesario usen palabras. En algunos casos... sembrar las semillas, ¿a eso se refiere usted? Sí. Tiene que empezar aquí. El amor que tenemos por el prójimo debe ser la herramienta evangelizadora principal. Ese amor por ellos y la aceptación de ellos. Sí, y creo que Dios nos llama a todos en diferentes momentos y de diferentes formas. Pero creo que Dios nos llama a todos. Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que sea llamado por el Padre. Aquí es donde entramos a un debate calvinista. Sí. Pero creo que Dios nos llama a todos. Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Pero Él nos llama a todos en diferentes momentos y nos usa a todos como instrumentos para sus propósitos, incluso a los no creyentes. Y nuevamente, así estemos hablando de no creyentes, judíos o no creyentes, musulmanes o budistas o ateos o lo que sea, en realidad es la misma dinámica. Nuestro papel es ser mejores ejemplos que lo que a menudo somos, ser mejores ejemplos de vivir una vida en imitación de Cristo, pero compartir el Evangelio. Y para algunas personas es más efectivo involucrarse con las Escrituras y tener ese tipo de conversación. Y para algunas no da tanto fruto o no es tan productivo. La evangelización relacional, si puedo usar esa palabra, es la clave para verdaderamente llegar a conocer a la persona. Y cuando yo estaba escuchando como usted describía la forma en que el Espíritu Santo usó esa transmisión de radio para tocarlo a usted, yo estaba pensando que eso es un cumplimiento de lo que decía San Agustín. Mi corazón no tiene descanso hasta que encuentra su descanso en ti. Dios está llamando a todos a que regresen. Efectivamente, sus corazones no tienen descanso y a menudo tratan de encontrar descanso en muchos otros lugares. Quiero asegurarme de tener tiempo. María. Sí. ¿Ella fue un obstáculo para usted o fue un atractivo? Es interesante. Inicialmente fue un obstáculo para mí, pero al final, y yo hablo de esto en mi testimonio, se convirtió en gran parte de mi conversión de fe. Inicialmente fue un obstáculo, intelectualmente hablando, desde una perspectiva judía, hasta que estudié un poquito más. Pero francamente, en la etapa en la que yo estaba dentro del entorno evangélico, fue durante un verano. Yo tenía una hija que estaba pasando por una enfermedad y yo viajaba a menudo de mi casa a Cape Cod hasta Boston y empecé a rezar el rosario en el camino. Simplemente empecé a rezar el rosario y se convirtió en un ancla para mí. Fue muy reconfortante para mí. Y eso me llevó a estudiar más a fondo las ideas sobre María. Y después, como sucede a menudo, tuve una revelación. Espero que esto no sea algo escandaloso, pero María, Madre de Dios, inmediatamente cobró sentido para mí. Ella es la Madre de Jesús, por lo tanto es la Madre de Dios. Y ciertamente en la cruz, cuando Jesús le dice a Juan, he ahí a tu madre. En el libro del Apocalipsis claramente dice que ella es la madre de todos sus hijos. Pero la reina madre, la coronación fue un problema para mí. Hasta que me di cuenta que no solamente... por ejemplo, la madre del rey Salomón, Betsabé, se sentaba en un trono y la gente le hacía peticiones a ella para que le pidiera al rey. Pero entonces empecé a pensar en María como representación de Israel. Y cuando uno lee las escrituras hebreas, Israel es la prometida de Dios. Esto es interesante. Israel es la prometida de Dios.
No obstante, Jesús es el prometido de la iglesia. ¿Son dos cosas distintas o qué son? Cuando uno lo piensa, María es la nueva arca de la alianza. Fue consagrada para el uso de Dios y fue a través del Espíritu Santo que sucedió la consumación de crear a Jesús. ¿Cumple María un papel doble? Claro, es la madre de Jesús, lo es, pero de algunas formas también es la esposa. Así como Israel es la prometida de Dios, ella a la vez es la esposa de Dios. Sí. Porque Él la consagró a ella y por lo tanto es la reina madre, porque es la madre de Jesús y también por su relación con el Espíritu Santo. Y es representativa de Israel. Y me fue posible aceptar eso, así que tengo una relación muy estrecha con María. El rosario es parte de mi oración diaria. Es un ancla para mí. ¿Hubo alguna otra barrera en particular? La historia de la forma en que nosotros los cristianos hemos tratado a los judíos, ¿fue eso una barrera para usted? Sí, fue una barrera muy significativa para mí y de hecho se han escrito muchos libros, en especial dentro de las comunidades judías mesiánicas. Una de las dificultades con el catolicismo y por qué suelen acertar más la perspectiva evangélica es la historia de la iglesia. Y no hay respuestas fáciles aparte de decir que nuevamente creo que todo en las Escrituras está ahí para un propósito. Cada una de las historias. ¿Por qué está ahí la historia de Judas? Bien, porque fue necesario. Irónicamente, Judas está ahí para acrecentar nuestra fe. Judas está ahí para mostrar la historia de que incluso en una iglesia joven, donde la fe de la gente es débil, cómo un apóstol que caminó con Jesús pudo traicionarlo. Y la historia dice que en lugar de llevar a una disolución de la iglesia, los apóstoles se quedaron con Cristo, los reemplazaron, y la gente mantuvo la fe. Así que había cizaña creciendo con el trigo, pero creo que la gente distorsionó la verdad por intereses humanos, y eso llevó a persecuciones terribles de los judíos. Sí. Y probablemente Satanás haya sido parte de ello. Cada vez que leemos la historia siempre debemos recordar que si no fuera por la gracia de Dios, uno mismo podría ser así. Claro que sí. Pío XII fue un gran héroe por lo que hizo por el pueblo judío durante la guerra, pero ha sido atacado desde todos los ángulos. Pero por la gracia de Dios, tenemos que mirar a nuestros héroes. Sí, ni por un momento creo que la Iglesia Católica esté compuesta por personas perfectas. Creo que está compuesta por personas imperfectas y pecadoras. De eso está compuesto el mundo. Y por eso necesitamos la gracia y los sacramentos aún más. Son las enseñanzas de la verdad y la doctrina de la Iglesia a las que me suscribo y trato de seguirlas. Pero reconozco que dentro del cuerpo de Cristo va a haber... Sí, y por eso es que la Iglesia a lo largo de 2000 años no ha cambiado su historia para aparentar que haya sido un grupo de personas sin pecado. Aprendemos de nuestros fracasos mutuos. En el minuto que nos queda, díganos, que haya hermanos judíos viéndonos. Estoy pensando en la pregunta que usted le hizo a aquel rabino. Sí. ¿Qué les diría a las personas que nos están viendo? Que si colocan a Dios en el primer lugar en sus vidas, Él les concederá lo que sus corazones deseen. Hagan eso. Si colocan a Dios en el primer lugar en sus vidas, en el momento que Dios decida, Él los encontrará a ustedes y ustedes lo encontrarán a Él. Y con una mente abierta y un corazón abierto, busquen a Dios. Yo estaba pensando que la tradición católica de oración está vinculada directamente con la oración judía. ¿Usted encontró eso? Sí, parte de la liturgia católica, la misa, es muy judía, bíblicamente hablando. Puede que haya perdido algo de eso en el judaísmo rabínico de hoy en día, porque hay diferentes variantes, pero incluso la estructura del canto de los salmos es un recordatorio de un servicio judío contemporáneo. El concepto de la misa es litúrgico. Es otra cosa más, sé que se nos acaba el tiempo, pero la liturgia... Sí. El judaísmo bíblico rabínico es litúrgico. El Apocalipsis nos cuenta que en el cielo es litúrgico. ¿Estamos opuestos a tener un intervalo donde no haya liturgia? ¿O continuamos con la experiencia litúrgica? Nuevamente, es otra razón más por la que me sentí potenciado por la liturgia católica. Bueno, lamentablemente hay esa desconexión dentro del cristianismo, las divisiones dentro del cristianismo. Hay una desconexión del pasado. Prefieren empezar algo nuevo en lugar de ver la hermosa continuidad entre lo antiguo y lo nuevo. Tendremos que invitarlo nuevamente, Brian. Me encantaría. Porque creo que estos temas no solamente son interesantes, sino que nos ayudan a valorar la belleza de esta fe que hemos recibido. Así que muchas gracias, Brian. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y que Dios os bendiga a usted y a su familia. Y a usted también. Y gracias a ustedes por haberos acompañado de regreso a casa. Espero que les haya servido de aliento para su fe. Que Dios os bendiga y nos vemos la semana próxima.